Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más nos estamos congregando un día domingo para dar gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia. Gracias a Dios que nos da este medio para poder hacerlo y poder compartir junto con ustedes este servicio. Y lo vamos a hacer orando al Señor, presentándonos ante Él para que Él pueda dirigir este servicio y lo encomendamos en sus manos. Oramos al Señor. Padre Celestial, que estás en el cielo, la tierra, en todo lugar, te agradecemos, Dios amado, tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Dios mío, por prestarnos este día donde podemos, Dios mío, poder alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre, cantar alabanzas a ti, escuchar, Dios mío, de tu palabra. Ayúdanos para poner oídos prestos a ella, mi Dios, para escucharla, mi Dios, y para poder igual meditar en ella. Te damos gracias, mi Dios, porque nos da esta instancia de poder juntarnos, de poder, Señor Jesús, dirigir un servicio que va a ti, Padre Celestial. Recíbelo, Dios mío, como ofrenda ante tu presencia. Te damos gracias por todo esto, mi Dios amado. Te bendecimos y te glorificamos porque tú te mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza por siempre. Amén. Amén. Vamos a cantar unos himnos muy hermosos y el primero dice: te vengo a decir. Te vengo a decir, te vengo a decir, a mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, a mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir
Amén. Que Dios nos permita amarle siempre, adorarle en todo tiempo, hermano. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Voy a leer yo Primera de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 23 y 24. Y mi esposo va a leer Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes y su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a pasar al segundo himno para adorar a nuestro Dios, que lleva por nombre Cuando Dios a las huestes de Israel. Amén. Cuando Dios a las huestes de Israel, las
¿no es cierto? La bondad de Dios la vemos reflejada hoy, ayer y siempre en nuestras vidas, porque Él nunca, jamás nos va a dejar, jamás nos faltará el pan y el agua, porque Él es el manantial. Sí, Amén. Gracias. Ahora vamos a dar un pase al hermano director del Departamento de Misiones. Dios le bendiga. Hola mis hermanos, les saludo a cada uno en el amor del Señor. El día de hoy queremos tener un tiempo para recordar nuestra promesa de fe. Hace un año ya que disponíamos nuestro corazón para actuar en fe y así poder ofrendar para nuestros misioneros. En medio de los tiempos que vivimos, el reino de Dios se sigue extendiendo a través de las misiones, tanto locales como a nivel mundial, y agradecemos que podamos ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de nuestra iglesia. Este año tenemos un nuevo desafío de seguir apoyando a nuestros misioneros en oración y económicamente. Y es por eso que tenemos una nueva promesa de fe 2021. Y voy a dejar al pastor Jorge Barra con ustedes, que les dará como una breve explicación sobre esto. Y después a una de nuestras hermanas que fue parte de la promesa de fe del año 2020, y ella también estará orando por este nuevo desafío. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hola mis queridos hermanos y hermanas, quiero enviarles un cordial saludo, especialmente en un día cuando miramos el mundo y vemos que este mundo está en la mano de Dios. Y pensar que desde un lugar muy pequeño, muy lejano, desde lo último de la tierra, Dios se está moviendo a hombres y mujeres como ustedes, desde el sur de Chile, para mirar la misión, para mirar la necesidad, para ser parte de la promesa de fe durante tanto tiempo. Y aquí podemos ver la gran fidelidad de Dios, porque en un mundo que aparentemente se ve tan grande, podemos ver que Dios aún es más grande que eso. Dios es el Señor de señores. Es aquel Señor que desde la inmensidad viene a tocar nuestros corazones en un lugar y en un punto determinado de su historia en la humanidad, para decirnos: cree en mí, avanza conmigo en la evangelización, para que la muerte de Cristo en la cruz tenga relevancia hoy día en aquellos lugares donde están los no alcanzados. Gracias por ser parte en el milagro de la fe. Gracias por ser parte en el milagro de la promesa de fe. Gracias por ser parte en este hermoso desafío de creerle a Dios. No importa la cantidad, no importa el monto, importa el corazón. Y ustedes lo han demostrado estos años. Y yo les animo, mis queridos hermanos y hermanas, a seguir avanzando en el anuncio de lo que nace en el mismo corazón de Dios, que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvación a todo aquel que en Él cree, aquí y hasta lo último en la tierra. Sigamos predicando por medio del milagro, de la promesa de fe, la locura de la cruz. Dios les bendiga. Gracias por ser parte en su compromiso de fe, en ese sobre amarillo que realmente hoy día está transformando vidas al corazón de Cristo. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, les saludo por este medio, que hace tanto tiempo que no nos vemos, que no nos hemos abrazado, no nos hemos bendecido físicamente, pero sí a través de las redes sociales. Quiero saludarlos en el nombre del Señor. Hermanos queridos, no quiero decirles que ojalá estén bien, porque sé que están bien. Sé que están bien porque la palabra de Dios me dice que están bien, porque Él dice que va a estar con nosotros hasta fin del mundo. Y todos los días, no un solo día, Él dice que va a estar todos los días con nosotros. Por eso sé que están bien, porque el Señor está con ustedes, está conmigo, está con todos sus hijos. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir como seres humanos, pero el Señor ha guardado a su pueblo. El Señor ha guardado a su pueblo bajo, como se dice, bajo sus alas, como dice el Salmo. Él nos ha guardado y nos va a seguir guardando porque es su promesa. Y la palabra la inspiró Él para fortalecernos en estos tiempos. Quería saludarlos, hermanos, porque me pidieron que orara por las peticiones de fe.
la petición de las promesas de fe, las promesas de fe, me pidieron que orara por las promesas de fe. Quería decirles, hermanos, invitarlos a que podamos ser parte de esa promesa de fe, que es para nuestros misioneros. Si bien es cierto, no podemos nosotros ir donde están ellos, porque ellos son los que tienen el llamado, pero nosotros podemos compartir con ellos. ¿Para qué? Para que ellos tengan recursos. Si bien es cierto, también estamos pasando tiempos complicados donde no hay recursos muchas veces, pero no nos olvidemos que nosotros no nos regimos por las reglas del mundo sin Dios, que anda perdido, andan desorientados sin Dios. Nosotros en nuestro reino, que es el reino del Señor, vivimos con otras reglas, donde Él dice que no nos va a hacer faltar nada. Los invito, hermanos, a cooperarle a nuestros misioneros. Los invito, hermanos, para que ellos puedan llevar la palabra, como dice el Señor, hasta los confines de la tierra. Miren, quiero leer este pequeño salmo, este pequeño versículo aquí en San Mateo 28, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Eso dice el Señor. Tenemos que ayudarlos, hermanos. Tenemos que fortalecerlos. Tenemos que orar por ellos. Pero también tenemos que ayudarlos con nuestra economía. El Señor no nos va a hacer faltar nada, ni nos ha hecho faltar nada, ¿cierto? Eso les pasa a todos. Todos podemos en nuestros hogares ahí recordar cómo el Señor nos ha bendecido. Tenemos que hacerlo. Y también oremos para que el Señor traiga a nuestro corazón todo lo que sale en la Biblia, en el sentido ¿se acuerdan cuando la viuda alimentó a Elías sin tener nada? Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. No tenía nada. Si eso comía eso y ella se moría de hambre. Pero ella alimentó al profeta. Nosotros alimentemos a nuestros misioneros, hermanos. Alimentémonos. Es bien, tenemos que orar por ellos, porque la oración tiene poder, pero tenemos que darles los recursos donde ellos están. Vamos a orar, hermanos. Les invito a orar. Yo sé que ahí en su casa, en estos momentos están todos conectados y vamos a orar. ¿Ya? Si bien es cierto, no podemos estar juntos como dije recién, pero vamos a orar para que el Señor abra los cielos para nosotros, para tener los recursos y para nuestros hermanos. Amén. Voy a orar. Le invito a inclinar su rostro ahí donde están en su hogar. ¿Ya? En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, en estos momentos. Primeramente para alabar y bendecir tu nombre. Para darte gracias, Señor, por todo lo que nos ha ayudado, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen en tus hijos, Padre. En estos momentos estoy con un grupo de hermanos, con los de mi iglesia, de mi congregación, y a lo mejor algunos amigos que están escuchando. Estoy orando para que, Señor, para que nos ayudes, para que nos sostenga, Padre Santo, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos haga entender, Padre, que debemos dar, que debemos ayudar, que si bien es cierto los tiempos son difíciles, Padre, usted nunca nos va a hacer faltar. Y lo que podamos entregarle a nuestros misioneros, porque ellos necesitan los recursos, si bien es cierto, usted los fortalece, pero ellos necesitan esos recursos para poder seguir adelante. Padre amado, toca nuestro corazón. Padre amado, ayuda, Señor, que la sensibilidad nazca en nosotros en estos tiempos donde toda la gente anda pensando solamente en lo que puedo hacer por mí. Nosotros, tus hijos, Señor, queremos estar en tus negocios, que es donde nos conviene estar. Ayúdanos, Señor, a entender que de lo poco que podemos dar se va juntando y podemos ayudar. Sostiénenos, Señor, fortalécenos, Señor. Guíanos, Señor, guíanos cada día, Señor, a estar en tu reino, en tus negocios, en lo que conviene estar, Padre Santo. Padre mío, en el nombre de Jesús, en estos momentos te pido por los misioneros, Señor. Te pido, Padre, que los fortalezcas, Señor amado. Te pido, Señor, que levantes sus brazos, Señor. Te pido, Padre amado, que tú los sostengas, Señor amado. En estos momentos que cuides su familia, que no les falte, Señor. Yo sé que tú le das los recursos.
Padre mío, pero lo que más te pido, Señor, que si son perseguidos, que si han de morir, Señor, por tu causa, Señor amado, usted, Señor, levante su brazo. Padre amado, que usted, Señor, fortalezca su fe. Padre amado, así como Esteban, Señor, cuando era apedrado, Señor, ¿por qué? Porque estaba hablando de ti, de tu amor, y fue muerto, Señor, apiedrado. Él, Señor, su fe fue fortalecida. Te pido esa fortaleza por nuestros misioneros, Señor. Ayúdalos, Señor, donde estén. Y danos a nosotros, Señor, que estamos en este lado, un corazón sensible para podernos poner en su lugar, para ponernos en la brecha, Señor. Dice la palabra que tú buscaste personas que se ganen en la brecha, para orar por el necesitado, para orar por el perseguido, Padre. Te pido, Señor, que nos deje ese corazón, un corazón que se pueda ganar en la brecha. Te queremos decir, aquí estamos, Padre. Dice que buscaste y no encontraste. Aquí estamos. Aquí estamos nosotros, Señor, para orar por nuestros hermanos. También para despojarnos, Señor, de los recursos que podamos tener, de nuestro egoísmo, Señor, para poder ayudar, Señor, en tu reino, a nuestros hermanos, Señor, que muchas veces en estos momentos tienen que estar escondidos, porque los persiguen para matarlos, Señor. Guárdalos, Señor, y que su fe no decaiga, Señor, en ningún momento. Levanta sus brazos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos orar, Señor, porque podemos ir confiadamente al trono de tu gracia, Padre, porque a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos tan imperfectos, que muchas veces queriendo hacer las cosas bien nos equivocamos, perdónanos, Señor. Sabemos que tu amor es tan grande. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú te mereces toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor los bendiga. Y ya va a llegar el momento en que podamos abrazarnos, que podamos bendecirnos y que podamos glorificar todos juntos el nombre de nuestro Señor. Adiós. Bendiciones. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios y con el último himno que se llama Soy extranjero aquí. Amén. Soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy, mi
Gloria a Dios. Y ya hemos cantado alabanzas al Señor y ahora vamos a pasar a escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Pedro. Dios bendiga, hermano, cada uno de ustedes que está siguiendo el culto online este día domingo, desde el más pequeño al más anciano que nos pueda estar acompañando, desde el que está viendo la transmisión solito en casa, y también saludo a los que están en familia. La palabra del Señor está en Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies para ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos, en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Padre, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra que tenemos por delante, que nos recuerda, Señor amado, que servimos a un Dios santo, santo, santo. Y que ese Dios santo quiere de nosotros vidas también santas. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Yo te pido que tú nos hables, nos ministres, precisamente a través de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos, y nos permitas comprender las implicaciones de esto que tenemos hoy por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo que nosotros acabamos de leer, lo que yo acabo de leer, hermanos amados, son enseñanzas de Jesús, pero enseñanzas entregadas de manera hiperbólicas. Jesús enseñaba de distintas maneras. Él era un maestro de la enseñanza, el raboní. A veces él hizo uso de metáforas. A veces él hizo uso de parábolas. A veces hizo uso de las figuras del símil, y en el caso de hoy Jesús va a entregar una enseñanza por medio de hipérboles. La hipérbole, para los que no manejan esta figura del habla, es una forma de exagerar los hechos con un fin, enfatizar lo que uno quiere transmitir. Nosotros a veces enfatizamos las cosas que queremos transmitir, y eso es precisamente una hipérbole. Ahora, una persona podría enfatizar o sobreenfatizar o exagerar un relato con la intención de engañar a aquellos que lo escuchan, pero esa no es la función de la hipérbole, ni mucho menos la intención de Jesús. Jesús está exagerando un hecho, amplificando un hecho para transmitir de manera clara la enseñanza que tenemos por delante. Es más, hermanos amados, la hipérbole, aunque no todos están familiarizados con esta figura del habla, nosotros la usamos más comúnmente de lo que nosotros pensamos. De hecho, en estos días lluviosos que nos ha tocado en nuestra ciudad, hay a veces que la lluvia cae de manera torrencial, y cuando miramos por la ventana nosotros decimos, wow, parece un diluvio. Eso es una hipérbole. No es que nosotros creamos realmente que estamos en presencia de un diluvio, sino que queremos enfatizar que está lloviendo demasiado. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando vamos al centro de la ciudad y anda mucha gente después de la cuarentena, llegamos a nuestra casa y nos preguntan
había mucha gente en el centro, nosotros decimos, wow, estaba todo el mundo en el centro. No es que literalmente estemos pensando que todo el mundo estaba en el centro de la ciudad, sino que queremos enfatizar precisamente que andaba mucha gente. De manera que lo que tenemos por delante es una hipérbole, son enseñanzas hiperbólicas que no tienen que ser tomadas en el sentido literal. No es que el Señor Jesús nos esté llamando a cortarnos las manos, los pies, a sacarnos los ojos. No es esa la enseñanza, sino que está dicha, insisto, de manera hiperbólica, exagerada, para llamar nuestra atención y para enfatizar lo que Él quiere decir. Recuerda que el mismo Jesús nos dice que en su palabra que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, si hay algo que Él espera, no es que nos mutilemos, sino que cuidemos el cuerpo que Él nos ha dado. Digo todo esto a modo de introducción, porque lo que tenemos por delante en el texto de hoy es básicamente una advertencia seguida de varias hipérboles. Y yo quiero que comencemos viendo la advertencia que está en el versículo 42, que dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La palabra aquí tropezar es escandalizo y tiene el significado de hacer tropezar, incitar a pecar, incitar a la apostasía, a hacer que alguien abandone su fe, de manera que la advertencia que Jesús está haciendo está dirigida a cualquier persona que sea básicamente piedra de tropiezo para los pequeñitos, como el Señor Jesús lo dice, y estos pequeñitos aquí son las personas que están comenzando en la primera etapa del caminar cristiano. Es una advertencia a no ser piedra de tropiezo. Es una advertencia a poner sumo cuidado en el resultado de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras conductas, porque ya que hay mucha gente observándonos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, la forma en que reaccionamos, no siempre puede ser de una forma santa, y eso no santo puede terminar siendo una piedra de tropiezo para personas que no han solidificado su fe, que su fe no está lo suficientemente anclada en el Señor Jesús, que son más inestables en la fe, los pequeñitos, y ellos pueden apostatar, abandonar la fe, pueden pecar producto de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Ahora, eso es sumamente grave para el Señor Jesús, el ser piedra de tropiezo para los demás. Y la manera en que Él lo grafica es precisamente con un pequeñito. Tú recuerdas que en los versículos anteriores los discípulos estaban disputando entre ellos quién iba a ser el mayor una vez que el Señor Jesús no esté, quién iba a ser el líder, y cuando el Señor Jesús lo escucha, le dice que el que quiere ser el primero será el servidor de todos, y luego toma a un pequeño que aparentemente estaban en la casa de Pedro. El pequeño allí es Paidón, un infante, una persona que no debiese tener más de 7 años, aparentemente, insisto, el hijo de Pedro. Y ahora, como la enseñanza sigue, Jesús está usando nuevamente a esos pequeños, a esos paidones, para referirse a aquellos que son pequeños también en la fe. De hecho, el versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Te das cuenta, los pequeños, pero no pequeños solamente de edad, sino que aquellos que han creído en Jesús, que están comenzando su caminar cristiano. Cualquiera que los haga tropezar, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Lo cierto, mis hermanos, es que en la vida cristiana todos nosotros estamos propensos y expuestos continuamente a pecar.
Y pecamos porque todavía seguimos amando los ídolos que teníamos antes de que Cristo nos llame de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que nosotros pecamos es porque decidimos voluntariamente abrazar esos ídolos y desabrazar a Dios. Pero hay ocasiones en que las personas que están a nuestro alrededor ven afectada su fe, ven afectada su comunión con Dios por causa de otros. Y es precisamente hacia esos otros que están siendo piedra de tropiezo que Jesús le hace esta advertencia. Escucha cómo lo dice Lucas, que por cierto lo dice mejor que yo, en el capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Es imposible que nosotros en esta vida no tropecemos y no caigamos, pero ay de aquel que es piedra de tropiezo para los demás. Porque mi pecado no solo atenta contra la santidad de Dios, sino que muchas veces mi pecado es obstáculo en la fe y en el crecimiento de los más pequeños. Mi hermano, nosotros no podemos olvidar que Dios nos ha llamado de una vida pecaminosa a una vida de santidad, y ahora que estamos en la fe, en la fe verdadera, Él espera que nosotros vivamos de una manera tal que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos, pero por otro lado Dios espera que nuestro caminar sea no solo grato y santo delante de Él, sino que además no seamos piedra de tropiezo para los demás. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nota que Juan no dice que si tú amas a tu hermano, tú permaneces en la luz, tú permaneces en comunión con Dios, y viceversa. Si tú permaneces en comunión con Dios, tú vas a amar a tu hermano. Y cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a tu hermano, tú vas a vivir de una manera tal que vas a procurar no ser tropezadero para él. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una de las cosas que nosotros necesitamos para no ser tropezadero para los demás es precisamente vivir, poner en práctica, evidenciar, manifestar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es el amor el que no busca lo suyo. Es el amor el que no hace nada indebido, el que no se goza de la injusticia, porque el amor siempre piensa en el otro. El amor no es egocéntrico, el amor es, permítanme la definición, otrocéntrico. El amor, antes de pensar en su propio bienestar, el amor siempre va a pensar en la edificación del otro. El amor no induce al pecado. El amor verdadero, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, cubre multitud de pecados, los tapa, no los expone, mucho menos los induce. Es la falta de amor la que nos lleva muchas veces a ser piedra de tropiezo para los demás. Es la falta de amor la que no le importa el otro, le importa su propio bienestar, de manera que da rienda suelta a lo que él quiere hacer, lo que él se le antoja hacer, lo que él quiere decir, sin pensar que hay personas alrededor escuchando, viendo, observando, y que esas actitudes pecaminosas pueden terminar en piedra de tropiezo. Ahora escucha la advertencia una vez más que Jesús le hace a aquellos que solamente piensan en ellos y no en los demás. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar.
Las piedras de molino a las que el Señor se está refiriendo eran unas piedras tan grandes, tan pesadas, que se necesitaban de burros, de asnos, para poder siquiera levantarlas. Eran piedras para moler trigo. Obviamente, si a una persona le ponen una piedra de eso, la atan en su cuello y lo arrojan al mar, eso que pareciera ser una muerte horrenda por ahogamiento, el Señor Jesús dice, ¿sabes qué? Eso es lo mejor que te puede pasar si tú llegas a ser piedra de tropiezo para los demás. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. De manera que lo mejor que le puede pasar a una persona que no piensa en los demás es que mejor le atasen una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Hermanos, esto no es fácil de digerir. Estamos acostumbrados a un Dios, a predicar un Dios de amor que pareciera ser que nunca va a hacer nada contra los que no se preocupan por los demás. Pareciera ser que Dios no va a actuar en contra de aquellos que hacen tropezar a los otros. Y Jesús nos dice, no, yo solo no soy pasivo. Es más, yo desde ahora les comunico que aquellos que van a ser piedra de tropiezo, lo mejor que le puede pasar, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino y lo echasen al fondo del mar. Tan serio es esto para el Señor Jesús que no solo el castigo es tremendo para los que son piedras de tropiezo, sino que los que no queremos ser piedra de tropiezo para los demás, tenemos que vivir una santidad tal que Él va a decir cómo tiene que ser nuestra vida de santidad de manera hiperbólica. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca puede ser apagado. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Al final de la historia de cada individuo sobre este mundo hay una bifurcación, una separación de caminos. Un camino nos lleva a la vida y otro camino lleva a la condenación. Todos nosotros vamos a tener que llegar al punto de esa bifurcación y decidir qué camino vamos a seguir, si es el camino de la vida o es el camino de la muerte. Para entrar al camino de la vida se necesita hacer un gran sacrificio. Se necesita hacer un cambio radical. Nadie que no haga un cambio radical, nadie que haga un sacrificio radical va a entrar al reino de la vida. Pero para entrar al reino de la muerte, al infierno, simplemente se requiere que las personas sigan viviendo tal cual lo están haciendo. Ahora, la palabra infierno que aquí aparece en el versículo 45, versículo 43, 45, versículo 47, en el griego es Gehenán, que viene del hebreo Jejinón, y que se refiere al valle de Ginón o al valle de los hijos, o también conocido como el valle de Acaz. Porque el Jejinón, el valle de los hijos, el valle de Acaz, es el valle donde Acaz ofreció a sus hijos en holocausto de acuerdo a las tradiciones de los dioses paganos. Eso está en 2 de Crónicas capítulo 28, versículo 3. Posterior a Acaz, lo mismo hizo Manasés, 2 de Crónicas 33, 6. Por lo que el valle de Ginón
pasó a representar lo bajo que había caído el pueblo de Israel una vez que se habían apartado del Señor. Gehinón, Valle de los Hijos. Posteriormente pasó a conocerse como Tefed, de donde derivó la palabra tambor, porque era tal la crueldad del Valle de Hinón que le mandaban a tocar tambores, tocados con gran fuerza, con gran violencia, por eso se llamó Tefed, el Valle de los Tambores, y esos tambores tenían la misión de ahogar los gritos de los pequeños, de los bebés que eran sacrificados en el fuego, vivos. Imagínate el llanto de esos bebés en la medida en que iban siendo quemados, y como la gente no quería escuchar esos llantos de la aberración que estaban cometiendo, mandaban a tocar tambores. Luego llega Josías. Josías es un hombre que quiere agradar al Señor. Él comienza a hacer reformas profundas en Israel y una de las cosas que él hace es declarar el Gehinón como un lugar inmundo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Y no solo lo declara un lugar inmundo, sino que lo convierte en un basurero. William Barclay, haciendo comentarios de esto, dice: cuando el valle se declaró inmundo, el Gehinón, y se profanó, se dedicó a basurero e incinerador de la basura de Jerusalén. En consecuencia se convirtió en un lugar inmundo y asqueroso en el que unos gusanos repulsivos se criaban en la basura y que estaba siempre ardiendo y echando humo como un gran incinerador. Yo no sé si tú has ido alguna vez a un lugar donde hayan desechos de basura, un basurero, un vertedero, pero generalmente es un lugar donde hay fuego, donde está saliendo humo, donde hay mal olor, porque la basura se va descomponiendo, muchas veces se va quemando, los gusanos van apareciendo. Eso que podemos ver en nuestros vertederos es lo que terminó siendo el Gehinón, y es al lugar que Jesús está refiriendo para decirle gráficamente o de una manera gráfica cómo luce el infierno. Es por eso que Gehinón o Gehenna, dependiendo si uno lo va a leer en hebreo o en griego, se traduce como infierno en español. Y es por eso que en el versículo 48 Jesús le dice a sus discípulos que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir que el infierno sea un lugar exactamente así. Yo te acabo de decir, Jesús está graficando con algo que los discípulos podían entender, lo repulsivo del infierno. Pero no es que el infierno sea un lugar donde literalmente el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. Jesús está una vez más graficando, describiendo lo horrendo de ese lugar, lo doloroso de ese lugar, por eso el fuego. Y lo putrefacto también del infierno, por eso los gusanos, pero lo está comparando con algo que los discípulos puedan entender y puedan comprender. Por otro lado, el Hinón, el Gehinón, el infierno comenzó cuando Acaz, yo te acabo de decir, se apartó de Dios. Comenzó a servir a dioses paganos y se olvidó del único Dios vivo y verdadero, con lo que Cristo también nos está tratando de ilustrar que el infierno es un lugar reservado para a todos aquellos que han decidido darle la espalda a Dios y seguir sirviendo a dioses paganos, a ídolos creados en su corazón, seguir viviendo la vida sin tomar en cuenta
a Dios. Hay una bifurcación, no te olvides de aquello, donde un camino te lleva a la vida y el otro camino te lleva a la muerte. Para entrar a la vida, tú necesitas hacer cambios radicales. Para entrar a la muerte, tú simplemente necesitas seguir viviendo como lo estás haciendo. Para entrar a la vida, tú necesitas negarte a ti mismo, tú necesitas repudiarte a ti mismo, tú necesitas tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Para entrar a la muerte, tú solamente tienes que darle rienda suelta a las concupiscencias de tu corazón. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, versículo 43, córtalo. ¿Te das cuenta lo radical del cambio para entrar a la vida? Mejor te es entrar en la vida manco. Si tu mano, te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Aquí los ojos, las manos, los pies son representativos de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que vemos, de los lugares que frecuentamos. Porque la batalla con el pecado implica, hermanos amados, todos los aspectos de la vida. John Stott resume esta enseñanza de la siguiente manera. Si tu ojo te es ocasión de caer porque la tentación llega a ti por medio de tus ojos, los objetos que ves, entonces sácate los ojos, es decir, no mires. Compórtate como si realmente te hubieras sacado los ojos y los hubieras tirado. Y ahora estuvieras ciego y por eso no pudieras ver los objetos que anteriormente fueron ocasión de caer. Además, si tu mano o pie te es ocasión de caer, porque la tentación te llega por medio de tus manos, cosas que haces, o de tus pies, lugares que visitas, entonces córtalos, es decir, no lo hagas, no vayas. Compórtate como si realmente te hubieras cortado las manos y los pies y los hubieras tirado y ahora estuvieras lisiado y por eso no pudieras hacer las cosas o visitar los lugares que anteriormente te eran ocasión de caer. ¿Te das cuenta lo radical del llamado, de las exigencias de Jesús? Nadie puede entrar a la vida sin antes hacer morir a aquello que Dios desaprueba. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo también. Lo cierto, mis hermanos, es que sin estos cambios radicales, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Y tal vez alguien se esté preguntando, pero pastor, ¿por qué Cristo era tan radical? ¿Por qué Cristo nos demanda tanto? ¿Por qué Cristo nos pide una negación de ese tamaño? ¿Sabes? Una de las cosas que caracteriza nuestro mundo caído es el materialismo, es el egocentrismo y es el hedonismo. Materialismo, egocentrismo, hedonismo.
Vivimos en un mundo sumamente materialista, donde todo pareciera ser el fin de todo pareciera ser el aquí y el ahora, el invertir en esta tierra, en esas raíces en esta tierra, cuando la palabra del Señor nos declara con suma claridad que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que tenemos que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, pero la corriente de este mundo como que nos impulsa a echar raíces en este mundo, como si vamos a pasar toda la eternidad en este mundo. Y lo cierto es que nosotros somos como la flor del campo que sale en la mañana, viene el viento, viene el sol y en la tarde se marchita por el calor y luego se muere. Vivimos en un mundo egocéntrico, donde todo gira en torno a nosotros, donde nosotros queremos ser el centro de todo. Pero no solo es egocéntrico, sino que es hedonista, donde si lo que yo hago no me gusta, no me es placentero, entonces no lo hago. No, pero soy motivado, soy impulsado a hacer aquello que me causa placer. Al hombre y a la mujer de hoy no le gusta escuchar palabras como sacrificio. No le gusta escuchar palabras como disciplina. No le gusta escuchar la palabra negación, porque son sumamente hedonistas. Pero el mensaje de Cristo, hermanos queridos, es sumamente confrontador. Hay una confrontación permanente entre la palabra del Señor y las filosofías de este mundo. No podemos querer entrar a la vida y seguir viviendo de acuerdo a las filosofías de este mundo. No se puede. No se puede. Yo te acabo de decir, Dios espera que nosotros hagamos tesoros en la tierra y en el cielo, y dejemos de invertir en la tierra, en el aquí, en el ahora, y comencemos a pensar que nuestra vida es tan finita, pero nos espera una eternidad eterna, valga la redundancia, donde vamos a tener que tomar la decisión si la pasaremos en la vida o en el Gehenna. Dios también nos pide, nos manda a dejar de vivir la vida centrados en nosotros y comenzar a ponerlo a Él en primer lugar y comenzar a vivir en torno a Él. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios nos pide una y otra vez en su palabra a que nosotros comencemos a dejar de lado, a mortificar nuestros cuerpos, a negarnos a nosotros mismos, a dejar de disfrutar el placer momentáneo del pecado y comencemos a mutilar, hiperbólicamente hablando, nuestros cuerpos para que podamos ir creciendo en santidad, porque es la única manera de poder entrar a la vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, yo quiero que tú me escuches un momento. ¿Sabes? Hoy estamos viviendo en la era de las pantallas y el clic. De hecho, ustedes me están viendo por una pantalla el día de hoy. En la era de una pantalla y en la era del clic. Con un clic en una pantalla nosotros podemos ver lo que queramos, hacer lo que queramos e ir donde queramos. Obviamente, desde la comodidad de nuestro hogar, donde nadie nos ve, donde nadie nos molesta. Hoy en nuestros televisores inteligentes tenemos acceso a YouTube, Amazon, Netflix y tantas plataformas que hay para con un botón ingresar y tener a nuestra disposición un sinfín de programas que están puestos allí. Pero sabes, hermano amado, hermana amada, rara vez, y subrayo aquello, rara vez, un mundo caído produce algo que glorifica
a Dios. En un mundo caído es difícil encontrar algo que glorifique a Dios. Tú puedes navegar por todas las plataformas que yo te acabo de mencionar y muy rara vez vas a encontrar algo que sea para la glorificación de Dios y para la edificación de tu alma. De manera que si tu ojo te es ocasión de caer, porque la tentación llega a ti por medio de tus ojos, los objetos que ves, entonces sácate los ojos, es decir, no mires. Pero pastor, usted no lo ha dicho aún, pero yo deduzco que usted está diciendo que entonces nosotros no podríamos ver casi nada. Bingo. Bingo. Pero pastor, ¿no será muy radical lo que usted está diciendo? Bingo, nuevamente. El llamado de Cristo es un llamado radical. De eso, hermanos queridos, la frase te fuere ocasión está en tiempo presente, lo que nos enseña que la lucha con el pecado es algo continuo, que no va a terminar hasta que estemos en gloria, de manera que este llamado radical es un llamado que nos va a acompañar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Todos nosotros, incluyendo quien habla, todos nosotros estamos batallando actualmente con el pecado. De manera que este llamado radical a la santidad es un llamado para todos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Deja de mirar. Deja de mirar. Nuestro país es uno de los países en Latinoamérica con el más alto índice de conectividad. Es decir, hoy en los hogares hay más teléfonos inteligentes que personas. Hace un par de años atrás era común que una casa tuviera un televisor. Hoy por casa hay al menos 2, 3, 4 televisores, uno en cada pieza y todos con acceso a Internet. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, somos uno de los países con mayor tasa de conectividad. ¿Sabes? Chile es uno de los países que más pornografía, por ejemplo, consume. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pastor, ¿qué hago? Deja de mirar. Pastor, pero lo he intentado, no puedo. Saca tu televisor de la pieza. Pastor, pero ¿y lo demás? ¿Y si sigo con la lucha? Corta el Internet. Nuevamente, pastor, no estará siendo muy drástico. No. Es un llamado radical. Córtate, sácate los ojos, córtate las manos, córtate los pies. Más vale que entres manco, cojo, ciego a la vida que con 2 ojos, 2 manos y 2 pies te vayas al infierno. ¿Qué estás haciendo por crecer en santidad? ¿Qué estás haciendo por crecer en santidad? ¿Qué estás haciendo por cultivar una vida de santidad? Hermano, la santidad se cultiva con disciplina. La santidad se cultiva con disciplina y con cambios radicales. Siguiendo la corriente de este mundo nunca vas a poder llevar una vida santa. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y yo sé que este texto es un tanto difícil de entender. A mí me costó entenderlo en primera instancia, pero permíteme tratar de ser simple en su explicación para que tú lo puedas comprender. Voy a tratar de ser simple, pero también voy a tener que ir desglosando un poco el texto. Dice el versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la salsa es insípida, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lo primero que aquí nos dice el Señor Jesús es que todos seremos salados con fuego. Todos seremos salados con fuego. Ese todos es todos. Y tú tienes que recordar que en el primer siglo la sal era un agente de preservación, especialmente en los alimentos. Y el fuego siempre fue asociado a dos cosas. Número uno, el juicio de Dios, y número dos, a la prueba por la cual Dios nos hace pasar. De manera que es muy posible que el Señor Jesús le esté diciendo a sus discípulos lo siguiente: el fuego es la sal con que todos serán sazonados. El fuego es la sal con que todos nosotros, los hijos del Señor, y esto nos habla de que vamos a ser purificados por medio del fuego, que vamos a ser preservados por medio del fuego. Y tal vez esto también tenga relación con Levíticos 23, o sea, Levíticos 2:13, donde nos dice lo siguiente: además echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas las ofrendas tendrán que tener sal. Ahora yo quiero que tú pienses en esto, porque esto ya aquí como que nos comienza a aclarar aún más la idea. En primer lugar, el texto que ya acabo de leer nos dice que todas las ofrendas tenían que ser acompañadas con sal. Las ofrendas no podían ofrecerse sin sal. Eso es en el Antiguo Testamento, pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, en Romanos 12, tú llegas y tú lees, y ahora Dios nos dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora nosotros somos la ofrenda, nuestro cuerpo es la ofrenda que presentamos al Señor. Y Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. 3 elementos: ofrendas que llevan sal. Nuestro cuerpo se convierte ahora en ofrenda, la ofrenda que Dios espera. Y no solo eso, sino que la Biblia nos dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Ahora, Jesús nos dice que todos seremos salados por el fuego. Y ahora como que vamos entendiendo el panorama completo, lo que el Señor Jesús está diciendo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice que Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros y que Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Es decir, Dios nos ha llamado a la salvación. En el momento que Él nos llamó, comenzó un proceso de santificación constante en nosotros, que no se detiene, que avanza a los tiempos de Dios, en la manera de Dios, y que eso va a culminar recién en nuestra glorificación. Y esa glorificación va a ser el día del Señor Jesucristo, es decir, cuando Cristo venga por nosotros o cuando Cristo nos llame a su presencia. Dios comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Mis hermanos, Dios nos va salando o nos va preservando mediante circunstancias difíciles. Dios va probando y robusteciendo nuestra fe. Eso es ser salado con un fin. ¿Cuál es ese fin? Que en la medida en que yo voy siendo salado,
En la medida en que Dios me va llevando de gloria en gloria, me va haciendo vivir cada vez más en santidad, podemos ser sal en una sociedad que está derechamente en proceso de descomposición y putrefacción, metafóricamente hablando. Dios nos va salando, nos va preservando por medio del fuego. Son las circunstancias adversas las que hacen robustecer nuestra fe, las que nos hacen madurar nuestra fe. De ahí que Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Ahora escucha el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal. ¿Para qué es la sal? Ya te acabo de decir, para preservar, para evitar descomposición. Al menos en el primer siglo no tenía los refrigeradores, los congeladores que tenemos nosotros. Y Cristo nos dice, buena es la sal. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es precisamente, o fue dejada precisamente para cumplir ese ministerio en la tierra, evitar que el mundo siga en su proceso de descomposición. Dios, hermanos queridos, en su inmensa misericordia, puso ciertas instituciones en este mundo que son un freno a la descomposición moral de un mundo caído. Una de las instituciones que Dios dejó son el Estado, las autoridades y las leyes. Y aunque aparentemente estos son aparatajes humanos, nosotros entendemos por Romanos 13 que toda autoridad es puesta por Dios. De ahí que nosotros, nosotros los creyentes, tenemos que ser los primeros en acatar las normas de la autoridad, independiente cuáles sean. Porque el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice Romanos 13. Yo le decía, solamente un paréntesis, estos días a un grupo de hermanos, exactamente aquello. Si hay alguien que tiene que acatar lo que la autoridad dice, son los creyentes. Porque si tú te resistes a lo que la autoridad dice, tú te estás resistiendo a Dios. Si en este tiempo de pandemia la autoridad te dice usa mascarilla, tú tienes que usar mascarilla. Pastor, pero yo no creo en esto del virus. No importa si tú crees o no crees. Dios te dice obedece a tus autoridades. Si la autoridad te dice que hay que mantener distancia social, tenemos que mantener distancia social. Los primeros en acatar las normas de la autoridad debiesen ser los creyentes, porque entendemos que la autoridad fue dejada, fue constituida por Dios para frenar, para castigar al malo, para evitar el proceso de descomposición. Otra institución que Dios dejó fue el hogar, la familia. Cuando una familia funciona bien, está actuando como sal en medio de una sociedad descompuesta. Es más, hermanos, la más excelente forma de protestar contra las ideologías del mundo es teniendo una familia temerosa de Dios. La forma más eficaz de protestar contra todas las ideologías, sean de género, sea la ideología que sea, es teniendo una familia temerosa del Señor. Y la otra institución que Dios dejó es obviamente la iglesia. Por eso Jesús en esta ocasión le está diciendo a sus discípulos que representan precisamente a la iglesia, tened vosotros sal. Tened sal en vosotros. Porque la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. R.G. Tasker
escribió lo siguiente: los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o simplemente no existen. Los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo caído donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o simplemente no existen. La iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Somos la brújula moral de un mundo que ha perdido el rumbo de la moralidad precisamente. Es la sal, la iglesia es la sal que frena la corrupción y el pecado. Por eso, mis hermanos, no es de extrañar que el mundo invierta todas sus fuerzas, sus energías en querer callar a la iglesia. Porque cuando una iglesia cumple con su ministerio profético de ser sal, la iglesia es una institución que molesta, es una institución que duele, es una institución que arde, que pica, que come. Por eso el mundo quiere deshacerse de la iglesia cuando ésta cumple su misión. Lo mismo que pasó con Cristo. Cristo predicaba y los religiosos de su tiempo querían deshacerse a toda costa de Jesús y hasta que lo terminaron crucificando. Buena es la sal, mas si la salsa es insípida, ¿con qué la sazonaremos? Algo insípido es algo sin sabor, algo sin gusto. Estrictamente hablando, nosotros sabemos que la sal no puede perder su capacidad de salar. El cloruro de sodio es un compuesto químico sumamente estable y resiste casi todos los ataques de cualquier otro tipo de sustancia. Sin embargo, en el primer siglo, donde no tenían las refinerías que tenemos nosotros, muchas veces la sal estaba mezclada con yeso. Y cuando la mezcla era mucha, la sal como que perdía su sabor, se volvía insípida y una vez vuelta insípida ya no se podía volver a salar. Por eso Jesús dice, mas si la salsa es insípida, ¿con qué la sazonaréis? En el Sermón del Monte Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Nuevamente, en los tiempos de Jesús, cuando la sal estaba demasiado contaminada, solo servía para ser echada fuera, donde la pisoteaba la gente, pero también cuando la sal perdía su sabor, la echaban junto al estiércol, la revolvían con estiércol para echarla al fuego. Hermanos, si tú no haces un cambio radical en tu vida, si tú no te tomas el tema de ser discípulo de Cristo en serio, si tú no acabas de entender que la santidad te va a costar más de lo que tú tal vez estás dispuesto a pagar, si tú no acabas de entender que tal vez tu lucha consiste o vas a tener que sacarte un ojo, hiperbólicamente hablando, cortarte una mano, cortarte un pie, lo más probable es que las filosofías, las corrientes del mundo, tu pecado terminen volviendo insípida la sal que hay en ti. Y si la sal que hay en ti se vuelve insípida, ya no puede volver a ser sazonada. Tú necesitas tomar la decisión de hacer cambios radicales en tu vida, o de lo contrario no vas a poder ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Escucha lo último que Cristo dice, ya comienzo a cerrar. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Tened sal en vosotros. Tu vida tiene que tener sal.
Ese es el carácter santo que Dios ha ido forjando en cada uno de sus hijos, haciéndolos pasar por distintas situaciones difíciles como instrumentos de purificación, con el fin de que seas un agente de preservación en el lugar donde estás. Puede que tú estés pasando un momento difícil. Puede que tú estés pasando por el fuego de la prueba. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba va a resultar que al final de la prueba tú vas a salir más salado, vas a salir más santo, vas a salir más parecido a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y una vez que tú sales más salado, con más sal en tu vida, tú vas a ser un agente de preservación donde Dios te ha sembrado. Y quizás sería bueno, hermano, detenernos un momento y preguntarnos, o déjame preguntarte yo a ti, ¿estás siendo la sal que tu hogar necesita? ¿Que tu familia necesita? ¿Que tus vecinos necesitan? ¿Que tu entorno necesita? O a pesar de que tú eres creyente, tu presencia en tu familia, en tu entorno, en tu barrio, pasa casi desapercibida y no provoca nada en nadie. ¿Está haciendo sal? John Stott, comentando nuevamente, dice lo siguiente: el cristiano, para ser efectivo, debe mantener su semejanza con Cristo, de la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar. Si los cristianos se ajustan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su influencia. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos, no idénticos. El problema está que muchas veces la iglesia no quiere ser distinta, porque ser distinta involucra muchas veces ser rechazada. La iglesia quiere ir en pos del reconocimiento y de los aplausos del mundo, aunque eso le haga comprometer su identidad. La iglesia tiene que llevar un mensaje confrontador. Eso es ser sal a una cultura que no siempre la va a recibir con los brazos abiertos. Que no siempre la va a recibir con los brazos abiertos. Helmut Tilke escribió lo siguiente, y cito a estas personas porque la reflexión de ellos nos ayuda a entender lo que yo quiero enfatizar. Y Helmut Tilke escribió: uno creería que su ambición es ser los tarros de miel del mundo. Endulzan y azucaran la amargura de la vida con una concepción excesivamente fácil de un Dios amante, pero Jesús, por supuesto, no dijo: vosotros sois la miel del mundo, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal produce picazón y el mensaje no adulterado del juicio y de la gracia de Dios ha sido siempre algo que pica, algo que molesta. Nosotros no podemos predicar el evangelio y querer que la gente nos reciba con los brazos abiertos, porque no somos los tarros de miel del mundo. No es algo que la iglesia, que la gente, que el mundo va a echarse a la boca y lo va a saborear y le va a causar placer. No, cuando tú te echas sal a la boca y empiezas a degustar la sal, tú inmediatamente, como que de manera natural, tiendes a escupir la sal. Porque la sal pica, porque la sal molesta, porque la sal irrita. Pero a pesar de hacer todo eso, la sal preserva, la sal conserva. Lutero decía: al salar se tiene que provocar comezón, aunque nos critiquen como provocadores de comezón. Sabemos que así es como tiene que ser y que Cristo ha ordenado que la sal sea aguda y continuamente cáustica.
Si deseáis predicar el Evangelio y ayudar a las personas, tenéis que ser sal aguda que se frote en sus heridas, mostrar el lado opuesto y denunciar lo que no está bien. La sal real es la exposición verdadera de las Escrituras que denuncia a todo el mundo y no deja que nada permanezca salvo la fe sencilla en Cristo. Wow. Hermanos, flaco favor le hacemos al mundo cuando queremos ser como el mundo. El mundo necesita hoy más que nunca que la iglesia sea sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Hoy más que nunca se necesita que los creyentes tengan sal en ellos mismos. Hoy más que nunca necesitamos vivir vidas en santidad. Hoy tenemos más creyentes que hace 20 años atrás, pero paradójicamente la sociedad está peor moralmente hablando que 20 años atrás. Aumentó el número de creyentes, pero aumentó la depravación. Algo no está haciéndose bien. La cristiandad hoy crece, pero la inmoralidad también. Como que algo no cuadra en esa ecuación. Se supone que a mayor número de cristianos, mayor sal en el mundo y debiésemos de tener la inmoralidad, la putrefacción, la corrupción. Me da la impresión, y esto no es canónico, es una opinión mía, y disculpen que use el púlpito para opiniones personales, pero me da la impresión de que queremos abrazar la vida, pero no queremos soltar nuestros pecados. Y así no se puede. Así no se puede. Lo que me separa de un camino y el otro en esa bifurcación, o lo que marca la diferencia, es que los que van a la vida frecuentemente van cojos, mancos y ciegos. Y los que van a la muerte van saltando, aplaudiendo con sus dos ojos porque no saben lo que les espera. Angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Más amplio es el camino, amplia también la puerta, y muchos pasan por ella, pero esa puerta lleva a la perdición. Hermanos, tenemos que vivir vidas santas para honrar el llamado que nos ha hecho un Dios santo. Un Dios santo. Tenemos que vivir vidas santas para honrar el llamado que nos ha hecho un Dios santo, pero también por amor a nuestros hermanos que nos están viendo, porque no podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Aunque tú no te des cuenta, hermano amado, hermana amada, hay ojos viéndote, hay ojos puestos en ti. Siempre hay gente alrededor observándote. Y si tú no vives la vida de manera santa, tal vez sin darte cuenta, estás siendo piedra de tropiezo para aquellos que te están observando. Y a aquellos que son piedra de tropiezo, mejor le fuera que se le ate esta piedra de molino, te echen al mar, que caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre, te alabo, bendigo tu nombre, te doy gracias por tu palabra, Señor amado, y con mucha humildad, porque tú conoces mi corazón, tú conoces los corazones de aquellos, Señor, que están escuchando. Ayúdanos, ayúdanos. Tú sabes, Señor, con qué cosas batallamos, con qué cosas tenemos que lidiar. Tú sabes, Señor, dónde está nuestro talón débil. Tú sabes, Señor, cuál es nuestro pecado. Muchas veces lo cometemos, Señor, sin que nadie se dé cuenta, pensando que de esta manera, Señor, podemos vivir la vida como si nada, y nos olvidamos de que todo lo que hacemos lo hacemos en tu presencia. Señor, ayúdanos, ayúdanos.
La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice tu palabra. Tú quieres que tu iglesia viva en santidad. Oh Señor, ayúdanos, porque separado de ti nada podemos hacer. Yo te pido que tú ayudes a mis hermanos que están batallando y que sinceramente, Señor, quieren servirte. Líbralos, Señor, líbralos, aplasta ese pecado, Señor, que no los deja avanzar. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia como lo has estado haciendo hasta el día de hoy. Señor, con gratitud oramos porque en tu misericordia tú nos vuelves a hablar, tú nos vuelves a advertir, Señor, de lo serio que es para nosotros no, Señor, lidiar severamente con nuestro pecado. Gracias, Señor, porque si tú no nos amaras, no nos dirías estas advertencias, pero como tú nos amas, aún nos adviertes, porque tú quieres, Señor, que nosotros lleguemos a la vida. Oh Señor, te alabamos y bendecimos tu hermoso nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, y antes de irme, yo solamente quiero invitarlos a que ustedes puedan hacerse parte de esta promesa de fe que estamos promocionando el día de hoy. La iglesia tiene que ser sal, la sal de la tierra, la luz del mundo, y tal vez nosotros estamos en un contexto local, no vamos a poder ir a todo el mundo, pero sí podemos aportar económicamente en la medida en que lo dispongamos en nuestro corazón, cada quien dé de acuerdo a lo que dispuso en su corazón, como dice la palabra, y en un acto de fe también puedan involucrarse en dar para esta promesa de fe, para que hermanos en la fe precisamente vayan a otros lados donde nosotros tal vez nunca vamos a ir, donde nosotros no nos imaginamos que puede haber necesidad, y ellos van y predican el evangelio para que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor y del conocimiento del Señor. De manera que no importa si tú dispones una gran suma, una mediana suma o una pequeña suma. Lo importante es que sea algo que tú dispongas en tu corazón y que tú te comprometas a ofrendar para el sobre amarillo, el sobre de promesa de fe. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos en las actividades de la semana. Un abrazo. Que Dios bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo, que Dios haya recibido este servicio como un perfume agradable ante su presencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a terminar este servicio con una oración. Hermano Néstor, lo bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos amados, que esperamos que hayan tenido una hermosa semana y que la que viene sea mucho mejor. Dios les bendiga, les guarde, les proteja siempre y oramos a nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te damos gracias por habernos concedido este hermoso privilegio, Señor, este tiempo de poder adorar tu nombre junto a nuestros hermanos, Padre. Gracias, Señor. Clamo tu bendición por cada uno de ellos, en cada hogar, Señor amado, en el cual, Señor amado, se alaba tu nombre. Y gracias, Dios mío, por todo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y entregamos este santo servicio en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Dios Nos les vemos bendiga. durante la semana en los servicios Amén. y Dios les bendiga. Y cuídense.